Gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Félix, oíd estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestros asuntos. Y mandó al centurión a que custodiase a Pablo, pero que no le concediese alguna libertad, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y vino y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, pero esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero a cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Padre, gracias. Te damos la honra, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Eres eterno y para siempre es tu misericordia. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, eres bueno, Padre mío. Por tu grandeza estamos en pie. Por tu misericordia, por tu perdón y por tu cuidado. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. Que el enemigo no tome ocasión, Dios mío, de hacernos daño. Porque aunque muchas veces nos arrepentimos, el enemigo trata de dejarnos en vergüenza. Pedimos que nos ayude, Señor, a exaltar tu palabra conforme al temor. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame, ¿pueden sentarse? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Para qué tu talento? Gloria a Jesús. ¿Para qué tu talento? Porque Dios nos ha llamado para que lo que nosotros tengamos, Él lo pueda usar para el interés de su gloria, para sus propósitos. Por eso el Señor, cuando en Mateo capítulo 25, en la parábola de los talentos, allí ilustró ese pasaje donde mostraba los talentos, donde quiso allí mirar la capacidad que cada uno tenía y cómo podía desarrollar lo que él había dado. Esa parábola representa también las instancias en que cada uno Dios nos da de acuerdo a nuestra capacidad para que desarrollemos. Dice la Biblia que a cada uno le dio talento, 1, 5, 3, y cada uno dio resultados. Pero dice en el 25, 24, que cuando fue a pedirle a aquel que le dio uno, llegó y le dio simplemente el que había llevado, y allí lo increpó y fuertemente le habló. Esto significa que los talentos que Dios te ha dado a ti, que lo que Dios me ha dado a mí, no es para que yo lo entierre, es para que cuando Él me dé la oportunidad y en su propósito, esos talentos sean usados para la honra de su gloria. Por eso ahí en ese pasaje se muestra cómo aquel hombre que dio los 3 talentos, que representa a Cristo, cómo se disgustó y se enojó. Y se enojó fuertemente a tal punto que aquel hombre pierde la entrada a la vida eterna y dice que lo echó a las tinieblas. Significa que se pierde.
significa que aquello que Dios le había dado era para que lo multiplicase. Cada cosa que Dios te ha dado a ti, por insignificante que sea, porque uno no es nada, pero sí representa algo, significa que una unidad, con eso tú puedes hacer muchas cosas. Significa que con un huevo puede salir un pollo y se puede hacer muchos pollos. Significa que con algo, con algo, usted puede hacer muchas cosas. Porque hay gente que busca excusas, no, porque yo no tengo esto, lo uno y lo otro. Pero con uno, Dios va a pedir cuenta por uno, por algo que Dios te ha dado, por algo que usted sepa ejercer. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que lo echó allá afuera y le dijo que allá era el lloro y el crujir de dientes, porque había perdido la oportunidad que Dios le había dado. El apóstol Pablo fue llamado en el capítulo 9 y voy a referirme por eso a ese desarrollo de ejemplo. Ahora voy a hablar de cómo el ejemplo que dio el apóstol Pablo, porque nosotros no podemos pasarnos la vida sin desarrollar lo que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es para que lo usemos. Si tú tienes el don de hablar y la gente habla, si tú tienes de lo que sea el talento, ejércelo para que Dios se glorifique en ti, porque Dios está esperando, porque eso que Dios te dio, si es que ha nacido en ti y está en ti, eso no es propio tuyo, porque nada puede recibir el hombre si no lo recibe del cielo. 4:27. Sabemos que todo lo que viene a tu vida y a mi vida, estas son cosas que Dios las ha dado. Eso no ha nacido de ti, ni los ha ganado tú, ni nada de eso, sino que Dios lo ha dado con un propósito, y más cuando llegas a la iglesia a ser parte de su pueblo. Por eso en el apóstol Pablo, en el capítulo 9, cuando se convierte, ustedes ya han leído bastante ese pasaje, pero dice en el 9:20 que después que ya recobró su vista, dice que enseguida, el 9:20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que era el Hijo de Dios. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Y eso significa que usted y yo tenemos que aprender a hacer eso. Enseguida predicar, enseguida y hacer. Enseguida, dice, predicaba a Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desperdiciando lo que sabes, el talento? Sabes hacer muchas cosas buenas, pero has desperdiciado el tiempo diciendo que vendrán tiempos mejores, diciendo que quieres ser mejor, diciendo que quieres que Dios te use, si lo que tienes, la migaja o el poco o lo insignificante que tú crees que Dios no puede usar, no lo usa. Tú crees que Dios no te va a pedir cuenta por esa migaja la ha dado Dios, y cuando Dios da lo que da, Él lo va a reclamar, porque nadie nada tiene por propia firmeza de Él, sino porque Él se lo ha dado. Gloria al Señor. El apóstol Pablo predicaba y dice que entraba a las iglesias de ella y dejaba absorto a los judíos, porque decían, y este no era el que perseguía y asolaba la iglesia, pero él más insistía en decir que Jesús era el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Pero hubo un momento difícil que le tocó regresar a Jerusalén, y un profeta tomó su correa y dijo, el dueño de este sitio cuando llegue a Jerusalén va a tener problemas. Pero él dijo, aunque me muera, iré. Y fue a Jerusalén a predicar la palabra del Señor. Porque hay cosas que se convierten en un reto para el hombre. ¿Sabe? Cuando Dios nos ha dado algo, es para que lo usemos. Por eso Dios me ha dado a mí la facilidad de hablar. ¿Cómo yo me puedo callar? Si te ha dado inteligencia y sabiduría para enseñar, para disertar, para explicar, para interpretar, para componer, para opinar, para decir, para hablar, habla entonces. No te quedes callado. Entonces, dice la Biblia que el apóstol Pablo cuenta a Jerusalén, y cuando fue a Jerusalén se entró a las sinagogas de ellos, y la gente se incomodó cuando comenzó a refutarles su doctrina, cuando comenzó a enfrentarlos y a decirles que Jesús era el Cristo. Se cumplió la palabra, intentarlo matarlo.
Pero Dios siempre tiene cómo defenderlo a uno. Dice la Biblia que en medio de la multitud, por allá en el capítulo 21, se levantó el tribuno del pueblo, dice, llamado Lisias. Aquel hombre se lo arrebató a la población que ya estaba, que lo linchaba, y en medio lo levantó y lo puso en el aire, lo levantó en peso. El apóstol Pablo no debería de ser un hombre muy grande, porque dice que lo levantó en peso y lo puso en el aire, y en medio de la multitud lo sacó de en medio de ese peligro, y luego lo detuvo para que siguiera predicando. Ese fue el ángel de Jehová que a través de Lisias, el tribuno, lo sacó para que siguiera predicando. Pero ahora viene la parte más interesante. Ahora viene para qué es tu talento. ¿Sabe? Porque a veces nosotros, siempre lo he dicho, que somos puestos en lugares de estrategia, somos puestos en puntos neurálgicos, somos puestos en sitios donde todo el mundo no penetra. Donde estaba el apóstol Pablo, todo el mundo no llegaba. A los pretorios y a los recintos tribunales de ellos no llegaba todo el mundo, si no era por una sentencia. Pero ahora él estaba llegando a los estrados judiciales porque era el medio que tenía que llegar, porque se le estaba acusando de algunas cosas, y ahora iba a enfrentar a la élite de justicia, a la élite judicial de Roma y de Judea en esos momentos, porque en esos momentos Félix era el gobernador. Y Félix, a esta segunda vez, que es cuando le habla aquí, que Félix lo llama, entonces Félix, oída todas estas cosas, estando informado de este camino, es decir, que ahora va a hablarle, le había hablado a los judíos cuando lo llevaron, lo sacaron de allá, y ahora va a enfrentar a la parte elitista de los romanos. Ahora le va a hablar Félix, que era el gobernador de Roma en Judea. Ahora le va a hablar a un hombre importante, a un hombre interesante de la política en ese tiempo. Por eso es que Dios va a buscar la ocasión de introducirte, de ponerte en sitios estratégicos para que usted abra la boca. Dios siempre lo pone a uno en sitios donde uno sea estratégico para poder entrar, porque en todas partes Dios no puede introducir a toda persona. Dios introduce al que Él ve que está capacitado. Él introduce al que tiene el talento de capacidad para poder hacer las cosas. Y el apóstol Pablo era el que tenía ese talento. Por eso no era Pedro, por eso no era Felipe, por eso no eran los otros apóstoles. Era Pedro el que tenía el talento, porque él era abogado y era el que tenía la capacidad de poder hablar con estos hombres de justicia, y era el que podía hacer una autodefensa judicial para poder enfrentar su caso ante los tribunales de Roma. Gloria al Señor. Dice la Biblia que se presentó con Félix. Esta era la segunda audiencia que ya tenía con Félix. Esta era la segunda vez que ya llegaba a Félix. La primera vez lo enfrentó solo en el capítulo 21. Pero ahora Félix venía con su esposa, con Drusila. Ahora venía con su esposa, porque ahora necesitaban escuchar los dos, porque ya Félix había escuchado al gobernador, lo había escuchado solo al apóstol, pero ahora necesitaba que la esposa también escuchara. Ahora necesitaba que esta mujer escuchara también esta palabra, porque no era suficiente que Félix la escuchara, porque el propósito de Dios es que la palabra llegue a ambos, llegue tanto al hombre como a la mujer, para que no haya excusa. La había escuchado Félix, ahora va con Drusila, y Drusila llega a escuchar, pero era el momento de confrontarlo, y dice la Biblia que ese momento llegó. Y cuando comenzó a hablar, dice la Biblia que viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, eso significa que era importante que escuchara,
Tal vez Drusila no había escuchado la palabra ahora como la iba a disertar el apóstol Pablo. Tal vez Drusila tenía el conocimiento de la ley mosaica. Tal vez no tenía el conocimiento de la gracia. Ahora va a escuchar algo que ella nunca había escuchado. Y por eso el apóstol Pablo estaba enfrente. Y dice, al disertar Pablo acerca. Y comenzó a disertar. ¿Sabe usted qué es disertar? Disertar es explicar. Disertar es tratar de declarar un hecho desconocido. Y allí comenzó a explicarle. Dice, al comenzar a disertar, Pablo acerca de 3 puntos importantes comenzó a hablar. Primero, comenzó a hablar de la justicia. Segundo, del dominio propio. Y tercero, del juicio venidero. Y sabe que la Biblia dice que cuando Juan capítulo 16 verso 8 comenzó a hablar entre las 3 cosas de las que convence el Espíritu Santo, comenzó a hablar de justicia. ¿Y sabe por qué comenzó a hablar de justicia? Porque eso era lo que se movía. Eso era lo que necesitaba escuchar este hombre Félix y Drusila. ¿Sabe que la gente a veces oye hablar de justicia, pero no sabe qué es? La gente oye hablar de la justicia, pero no sabe cómo aplicarla. No sabe cómo darle el uso correcto. Y necesitaban escuchar de un hombre de Dios cómo era la justicia de Dios para poderla usar. Porque a veces uno oye hablar la palabra justicia, pero uno no sabe en su contexto qué significa y cómo aplicarla. Porque uno cree que la justicia únicamente son los que pueden aplicarla son las autoridades, pero la justicia es una palabra muy amplia que implica desde el estrato 1 hasta el último estrato, desde el más bajo hasta el más alto, porque la justicia abarca todas las esferas sociales. Y era necesario que él escuchara y que usted y yo escuchemos que la justicia es algo de Dios que necesitamos todos los seres humanos. Pero no solo explicó de la justicia, sino que también le habló del dominio propio. Hace poco se enseñó en 2 de Timoteo 1:7, creo que es 1:7, acerca de del dominio propio. El dominio propio es algo bastante interesante, ¿sabe? Y que el dominio propio es el sostén, es ese equilibrio que Dios da en ti y en mí para yo poder aprender a hacer las cosas. El dominio propio es aquello que está en ti para que yo pueda frenar mis deseos, para que yo pueda frenar mis antojos. El dominio propio es aquel poder que Dios da para usted poder hacer las cosas con dominación, para usted poder hacer las cosas con entendimiento. El dominio propio es aquello que el Espíritu Santo te pone a ti para poder hacer las cosas con sabiduría, con inteligencia, con premeditación, para que aprendas a hacer las cosas bien. El dominio propio es aquello que te enseña a cómo debes de hablar y qué debes de aprender a escuchar de la gente. El dominio propio es aquello en lo que yo no me dejo conducir por lo que la gente quiere, sino por lo que la Biblia dice. El dominio propio es aquello en lo que yo no me dejo llevar por los fundamentos mundanos, sino por lo que dice la palabra. El dominio propio es aquello que no permite que en mi vida sea impuesto lo que el enemigo quiere, sino lo que la Biblia dice. El dominio propio es lo que el Espíritu quiere que yo haga en su palabra, en sus caminos, para poder andar en justicia y en verdad. Ese es el dominio propio. Pero no solamente eso, sino que comenzó a hablarle del juicio venidero. Aunque usted no ve ahí, pero esto se hacía largo, esta enseñanza iba para largo. Y por eso este hombre dijo, dice la Biblia que este hombre dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Gloria al Señor. Este hombre había pasado algo. Félix se espantó. Este hombre se había asustado. Este hombre, con toda esta palabra que el apóstol Pablo había hablado, dice, Félix se espantó, se asustó.
Dijo, ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad, te llamaré. ¿Sabe? Dice aquí, esperaba con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Creo que esta fue la última vez que le llamó, porque a los funcionarios públicos también hay que ponerlo en su lugar, enseñarle la justicia, enseñarle que no sean vividores de sus funciones públicas. Por eso le habló de todas estas cosas, porque él merecía escuchar. Porque Félix era un hombre avaro. Félix era un hombre que no aplicaba la justicia. Félix era un hombre que no sabía lo que le esperaba. Por eso, con esta enseñanza que el apóstol Pablo le dio a Félix, ¿cómo se pondría Drusila cuando vio que su esposo era desenmascarado con las palabras? Porque Drusila también estaba entendiendo por la palabra que el apóstol Pablo le estaba diciendo a su esposo, que este hombre era un hombre bandido, que este era un hombre sin vergüenza. Drusila estaba entendiendo todo aquello que él estaba diciendo. Gloria al Señor, porque la mujer también debe conocer en qué camino anda su esposo, qué clase de persona es y de qué manera aplica lo que es él fuera de casa, porque hay mujeres que no saben los negocios de su esposo y por eso es necesario que ella sepa cuando son confrontados qué clase de esposo tiene, porque hay mujeres que su esposo hace negocio fuera de doble moral en sus casas y muchas veces cuando mueren quedan debiendo y quedan endeudados y quedan sin nada por causa de que no saben quién es su esposo, en qué vagabundina anda. Ese día Drusila se dio cuenta en qué camino andaba su esposo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este hombre era terrible con los judíos. Fácilmente podía soltar al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo necesitaba seguir preso. Y por eso se fue Félix y dejó a Porcio Festo. Dejó a Porcio Festo reemplazándolo como gobernador. Pero el apóstol Pablo siguió predicando. Quiero decirle que el apóstol Pablo nuevamente necesitaba explicarle a Porcio Festo, porque no lo había escuchado, necesitaba explicarle a este hombre la palabra. Y por eso a Festo le predica en el 26-24, a este hombre también lo coge, porque él necesitaba escucharlo. Dice que una vez el apóstol Pablo nuevamente le hacen una audiencia en el 26-24 y allí nuevamente el apóstol Pablo, como hombre de justicia y como predicador de la fe, entonces va a hablarle a este hombre, a Porcio Festo, y allí en este capítulo del 26, del capítulo 26, coge a este hombre y comienza también. Dice el 24, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas palabras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco. No se le olvidó el trato de respeto que se le debe tener a los funcionarios. Le dijo: excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y palabra de cordura. Tal vez para Festo era una locura, tal vez para Festo aquel era un lenguaje muy sofisticado que él no entendía, pero el apóstol Pablo estaba enseñando lo que por el Espíritu Dios le había puesto que hablara. Por eso Festo decía: te vuelve loco la palabra, te vuelve loco. Pero él decía: no, excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabra de verdad y palabra de cordura. Sé lo que estoy diciendo, estoy en mis cabales, ve lo que estoy hablando, Señor excelentísimo gobernador. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero esto no se queda ahí. Ahora va a enfrentar al rey Agripa. En el 26, 27 y 28 dice la Biblia
que entonces oyó Agripa que estaba al frente del rey. Dice, pues el rey sabe estas cosas, lo coge por el medio y lo hace parte de aquel diálogo interesante, que más que una defensa era la predicación de la palabra, porque en medio de los auditorios judiciales el que ama a Dios habla de Dios, y por eso el apóstol Pablo dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues sé que esto no se ha hecho en algún rincón, porque Agripa había oído escuchar el evangelio. Por eso dijo, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le instó, porque el Espíritu Santo le estaba dando confianza de que Agripa estaba conmocionado, y allí todo el mundo estaba acogido bajo la presencia del Espíritu Santo. Y por eso en el 28 dice, entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente, sino también todos los que hoy oyen, que fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Estaba preso, tenía un rollo de cadena en sus pies, pero seguía hablando a Cristo. ¿Saben? A uno no lo debe detener nada, a uno no debe tener excusa, uno no debe buscar la ocasión para hablar de Cristo. Uno siempre debe de hablar sin importar las incomodidades. No hay que buscar excusa. El apóstol Pablo tenía un rollo de cadena en sus pies, y ese no era impedimento, porque las cadenas no las tenía en la boca, las tenía en los pies. Hay gente que no tiene nada en sus pies ni en su cuerpo y buscan excusas para hablar de Cristo. Nosotros necesitamos deshacernos de esas excusas para que el nombre de Cristo sea glorificado. Dios te ha dado boca, te ha dado de todo para que hables, pero ¿cuánto tiempo más vas a esperar para que los estrados, los judicial y todos los políticos escuchen la palabra? Porque la palabra es puesta a quien Dios quiere darla, y no solamente a gente estudiada, sino a cualquiera que tenga el Espíritu de Dios. Amén. Señor, gracias te doy por esta palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Oh, eres todopoderoso, Señor. Usa este pueblo, Dios mío. Usa este pueblo, Señor. Usa a estos hermanos, Señor, que así como el apóstol Pablo era puesto como puntal, Dios